Aunque ambos padres trabajen y perciban dinero fuera del hogar, cuando llegan a sus casas, las tareas relacionadas con los niños, las tareas relacionadas con ocuparse del hogar, repercuten más sobre las mujeres que sobre los hombres. Aunque los tiempos están cambiando y hay padres más presentes, la mayoría de los pedidos de los niños son hacia sus madres primero que a sus padres. Existen también investigaciones que muestran que son las mujeres, a la hora de pedir licencias en el trabajo, las que lo hacen para poder ocuparse de asistir a reuniones escolares, a actividades de los niños, o quienes se quedan en sus casas cuando los niños se enferman, alegando muchos padres que ellos no pueden hacerlo por la responsabilidad que tienen en sus trabajos, o porque al ser hombres en sus trabajos no entienden tanto cuando ellos piden este tipo de concesiones. Otro dato a tener en cuenta es que en las familias monoparentales, es decir, formadas solo por un progenitor, son mucho más las mujeres que quedan a cargo de los niños que los hombres. Esto se debe principalmente a que son quienes están embarazadas, tienen a los niños, y para los hombres es más fácil en algunos casos borrarse, sin hacerse cargo que el embarazo también se produjo como una responsabilidad compartida y que por lo tanto ambos tienen que hacerse cargo de este niño que trajeron al mundo. Este episodio no es de ninguna manera en contra de los hombres, tampoco es a favor de las mujeres. En todo caso, es para poder entender la complejidad de un rol tan importante como el ser padres, entendiendo el contexto de cada época y llamando a la reflexión para que juntos podamos cumplir con el trabajo más importante de nuestra vida, en el caso que, por supuesto, elijamos ser padres, que es criar hijos amorosos, empáticos y responsables. Mi nombre es Mauricio Strugo, soy psicólogo y sexólogo y así comienza este nuevo episodio. HDP. Hora de pensar. Por empezar a hablar de paternidad y todo lo que sucedía en el hombre durante el embarazo y el posparto, algo que no se había hablado mucho en el ámbito de la psicología, de la puericultura y de las distintas materias que se ocupan de hablar de lo que sucede con la paternidad, con la crianza y la familia, empezaron a llamarme de distintos ámbitos. Primero fueron grupos de preparto, luego vinieron llamados de distintas instituciones para que pudiera hablar del padre. Así fue que en algún momento empezaron a convocarme de distintos medios de comunicación. Estuve en programas de los canales más importantes de Argentina, salieron notas en todos los diarios también de Argentina, hablando del posparto en el hombre, hablando de la paternidad y lo que nos pasa a los hombres al tener una familia. Cuando contemplé la posibilidad de ser padre,
me encontraba con un montón de amigos que habían sido padres en su momento y que estaban absolutamente lastimados en su relación de pareja porque la vida les había cambiado un montón. Y como psicólogo, lo primero que hice fue tratar de buscar libros que hablaran sobre paternidad, sobre todos los cambios que suceden cuando nos convertimos en familia. Y lo que pasó fue que no encontré nada. Así fue que me decidí a hablar sobre estos temas, a investigar, a poder de alguna manera recopilar información y como resultado del mismo escribí un libro que se llamó Padres o Pareja. Después de todo este recorrido, me es inevitable preguntar ¿por qué sigue llamando tanto la atención el hablar de padres? ¿Por qué tuve que ser yo aquí en Argentina, al menos, el que pusiera atención sobre estos temas y entonces me empezaran a convocar de distintos medios e incluso las notas empezaban a salir en las tapas de algunos diarios? Y claro, las preguntas que me surgieron a partir de esto son: ¿por qué llama la atención que alguien hable de crianza siendo hombre? ¿Por qué a pesar de que las cosas están cambiando en relación a modelos anteriores de paternidad, todos los temas relacionados a los hijos y la crianza siguen siendo aún más responsabilidad de las madres que de los padres? Este episodio va dedicado a todos los padres, y conozco muchos que realmente trabajan en equipo junto a sus mujeres. A aquellos que día a día se preguntan qué hacer para ser diferentes a sus padres y los modelos anteriores de crianza. A los que intentan comunicarse con sus hijos, abrir el diálogo para que estos niños los tomen como compañeros y puedan confiar en ellos y no tengan un vínculo basado en la amenaza. Está dedicado también a los hombres de las peñas de padres que coordino hace 10 años y que me inspiran a seguir hablando de estos temas. Y por supuesto a las madres, las leonas, como a mí me gusta decirles, que por resabios de los modelos más tradicionales reciben críticas de malcriar a sus hijos por tener vínculos de apego, entendiendo que lo que hacen es justamente brindarles salud mental. Cuando tenemos un hijo, este hijo es de la pareja. No es más responsabilidad de uno o de otro. No tiene por qué pesar todo más del lado de la madre por ser mujer. Salvo dar de mamar, los hombres podemos hacer cualquier otra cosa para acompañar la crianza de nuestros hijos. No tenemos por qué ser secretarios, asistentes. Si somos un equipo, realmente a lo largo del tiempo esto se va a ver reflejado en hijos que quieran compartir con nosotros, y les aseguro que estos niños pertenecientes a una generación con padres más presentes serán niños más pacíficos y más empáticos, justamente por tener permiso a expresar sus emociones. HTP, hora de pensar. La institución paterna es algo inventado por el hombre. No es en absoluto natural, es institucional. Algún día podría desaparecer, porque hubo una época en la que no estuvo ahí. Durante miles de años, la humanidad vivió sin la institución paterna. Te podrías sorprender al enterarte de que la palabra tío es más antigua que la palabra padre, porque el matriarcado precedió al patriarcado. La madre estaba allí y el padre se desconocía quién era, porque la madre se encontraba, se mezclaba y se unía con mucha gente. Alguien tenía que ser el padre, pero no había manera de enterarse.
Por eso todos eran tíos. Todos los padres potenciales eran tíos. La institución paterna apareció con la invención de la propiedad privada. Ambas están unidas. El padre representa la propiedad privada, porque cuando apareció la propiedad privada, todo el mundo quería que su propio hijo fuera el heredero. No estaré aquí, pero una parte de mí heredará mi propiedad. La propiedad privada apareció primero, después apareció el padre, y para estar absolutamente seguro de que este niño es mío, empezó a predominar en casi todas las sociedades la idea de que la mujer tenía que llegar absolutamente virgen al matrimonio. De otra forma, es difícil estar seguro. Ella podría estar cargando un niño en el momento de casarse, podría estar embarazada y entonces el niño sería de otro y heredaría toda la propiedad. La virginidad le fue impuesta a la mujer para asegurarse de que es mi hijo el que va a heredar mi propiedad. Todo este concepto de la propiedad privada ha creado el padre, ha creado la familia, ha creado la posesión de la mujer por el hombre. Si hubo un momento en el que no hubo padre ni propiedad privada, es inevitable que llegue un día en el que no haya propiedad privada. El padre desaparecerá. Este texto que acabo de compartirles pertenece al Libro del Hombre de Osho, publicado en el año 2000. Qué fuerte, ¿no? Qué difícil poder tolerar estas palabras que hacen pensar que la paternidad es de alguna manera un invento social como para justificar los bienes, ¿no? De hecho, la palabra patrimonio tiene que ver con el padre. Qué loco escuchar que la palabra tío es anterior a la palabra padres, porque tal cual, en la época de las primeras organizaciones, donde la gente se movía en pequeños grupos, la sexualidad no era algo que era tabú, era una práctica común, incluso ni siquiera solamente practicada de manera heterosexual, sino entre todas las personas, y no estaba asociada a la reproducción o al embarazo. Se creía que el hecho de poseer a un niño en su vientre y que el mismo nazca se debía a un acto divino. El coito no tenía nada que ver con el hecho de que naciera un hijo. Y entonces, en estas tribus, en estas organizaciones grupales, los hombres eran todos tíos. Según Jacques Dupuis, el descubrimiento de la paternidad ocurrió hace 6 o 7 milenios en el Neolítico, de la mano de la ganadería, cuando se descubrió que al colocar a los animales en cautiverio en ausencia de machos, las hembras no parían. Recién allí se descubrió que para que se produjera un embarazo era necesaria la copulación. Y como decía el texto que extraje del libro de Osho, hasta el momento de la sociedad romana, la sociedad era matriarcal. En la época romana es cuando aparece el pater familia. Este personaje era amo y señor de todo lo que lo rodeaba, de sus bienes, como también de todas las personas que estaban a su alrededor. Todos, incluidos sus hijos, sus mujeres, eran algo así como esclavos. Él disponía sobre la vida y la muerte de todas estas personas. De hecho, la escena del Rey León, cuando el padre del Rey León, de Simba, lo levanta en brazos, está basado en una práctica de esta época donde el pater familia, cuando aceptaba a un hijo como propio, lo levantaba en brazos delante, digamos, desde un lugar elevado, como para mostrarlo en sociedad, y de esa manera quedaba como aceptado como padre de este hijo, dependiente de si ese hijo había sido producto de una relación con su mujer o con alguna sirvienta. La vida de ese niño estaba destinada a la muerte si no era levantado por este pater familia. De hecho, los hijos hasta los 20 y tantos años no tenían
potestad sobre su vida. Tenían que pedir permiso a este padre para cualquier decisión. Y si, por ejemplo, una hija era violada, esto era considerado una ofensa a este pater familia, y este pater familia podía incluso matar a esta hija. Y ya saben, en esa época era poco común vivir mucho más allá de los 30, 35 años, porque no había medicamentos, avances de salud, y realmente uno, si tenía un resfrío o una gripe, se podía morir. Este pater familia, por ejemplo, decidía si la madre podía amamantar a ese hijo o no, decidía si quería expulsarlos del lugar donde vivía, es decir, era muy tirano. Y fíjense que de ahí venimos. Posiblemente la amenaza, que por suerte hace unos años está pasando de moda, de el cuando venga tu padre vas a ver, viene de ese lugar cruel, de ese lugar de poco apego, si no ninguno, donde el padre era más que nada una figura de autoridad y de respeto infundida desde el miedo, sin absolutamente nada de cariño, y del que, claro, uno no ve la hora de huir. Y por supuesto que las cosas han ido cambiando. Por supuesto que hoy en día el hombre está mucho más presente desde la ternura y el cariño, porque si no, ni siquiera estaría pensando en hacer un episodio sobre crianza relacionado con los hombres y la paternidad. Pero no crean que el cambio se dio tan rápido. Pasaron muchísimas cosas terribles para que en la sociedad, desde la psiquiatría infantil, desde la puericultura, desde la medicina infantil o la pediatría y desde la psicología, empezaran a investigar la necesidad de afecto y las consecuencias gravísimas en los niños maltratados psíquicamente, pero en especial incluso maltratados físicamente, con padres castigadores que pegaban, y como no había legislación ni derechos, seguía ocurriendo. Para ser más específico, les voy a compartir un fragmento de mi libro del que hablaré más adelante. En el año 374, la Iglesia prohibió el infanticidio como método anticonceptivo, modalidad característica de la antigüedad hasta el siglo IV, y fue reemplazado por el abandono, junto con la entrega a las amas de crianza, la cesión en adopción y la internación en conventos o monasterios. Con el surgimiento de la burguesía en las ciudades, el modelo de paternidad era el de los artesanos, comerciantes y profesionales liberales. El padre transmitía un oficio a sus hijos, trabajaba en casa y compartía algo de tiempo con sus hijos, pero le estaba vedado expresar sus sentimientos porque la ternura era vista como signo de vulnerabilidad o debilidad. En la llamada época moderna, existían muchos niños huérfanos que eran criados en orfanatos o por sus tíos o vecinos. En el siglo XVI, la jerarquía garante del orden era primero Dios, luego el rey y luego el padre. Los varones menores de 30 años y mujeres menores de 25 años dependían jurídicamente del padre para casarse, entrar al convento o disponer de sus bienes. En el siglo XVII, el niño comenzó a entrar en contacto con la vida afectiva del padre, pero los manuales de instrucción infantil, aunque no lo crean, recomendaban los castigos corporales frecuentes como modos de dominar la voluntad de los niños, para evitar la insubordinación y sus malas inclinaciones. En el siglo XVIII recién comenzó a ser cuestionado el sistema de la patria potestad, cuando aparecieron las primeras leyes que se oponían al despotismo brutal del padre. El nacimiento de la pediatría redujo los castigos físicos y la mortalidad infantil. Los niños comenzaron a ser criados por sus padres y amamantados por sus madres, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
el padre, pasó a estar sometido a la ley y ser respetuoso de los derechos adquiridos. El matrimonio dejó de ser un pacto indisoluble garantizado por la presencia divina y se convirtió en un contrato libremente consentido entre un varón y una mujer. Apareció por primera vez la idea de que los niños tenían derecho a ser parte de una familia sin importar que fueran nacidos o no dentro del matrimonio. Y fíjense, recién en la segunda mitad del siglo XX apareció la idea de que el niño necesitaba un vínculo cercano con su padre para el desarrollo de su personalidad. La psicología comenzó a ocuparse de asesorar a los padres sobre las formas de educar a sus hijos, y en los 70 apareció la palabra parenthood, parentalidad, acuñada por Serge Lebovici, psicoanalista y pionero en psiquiatría infantil, para definir indistintamente al rol que cumplen padre o madre en la crianza de sus hijos. Ya sé que para muchos la historia, y sobre todo leída, puede resultar aburrida, pero por favor, deténganse a pensar, conectados con sus sentimientos, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que pasaron los niños, hasta que recién en el siglo XX se empezara a hablar de lo importante que era dejar de maltratarlos. Y en 1970, no hace tanto, empezar a hablar de parentalidad. Hubieron grandes avances tecnológicos, crecimiento de las poblaciones convirtiéndose en ciudades, un montón de leyes para los negocios, las empresas y las formas de proceder. Y mucho tiempo después se dejó de castigar a los niños, no porque no había que hacerlo, sino que quienes lo hacían podían tener consecuencias legales a partir de los derechos del niño y la mujer. Pienso en eso y de verdad se me eriza la piel. Y aunque esta historia que les estoy compartiendo suele ser parte de clases que me invitan a dar en institutos de puericultura, en la carrera de obstetricia y en otros ámbitos en los que hablo sobre paternidad, cada vez que la leo me enoja y me da tristeza. Tristeza, claro, por los niños, imaginándome lo que era en esa época no portarse bien, cuando en realidad un niño en la exploración y el crecimiento rompe cosas, se revela como signo de salud. Por un segundo me imagino a las vejaciones a las que eran sometidos. Y si además se determinaba que tenía algún problema mental, no solo esto, sino como les daba vergüenza, también los mantenían encerrados en los sótanos como animales. Incluso hoy diríamos que ni siquiera un animal puede sufrir tanto maltrato. Y claro, ahí conecto con la bronca de venir de una sociedad donde se enseñó que para educar había que castigar, y de ver que esto no cambió mucho y hace mucho tiempo. Aquellos hijos que tenemos más de 30, 40 años, y ni hablar nuestros padres, fueron educados no solo con falta de cariño y cercanía, sino que los golpes eran muy comunes. Las nalgadas, golpes con cinturones, cachetazos, de ahí venimos. Tristemente, de ahí venimos. HDP, hora de pensar. Lo que acabamos de compartir tiene que ver con la historia relacionada con la manera en la que estábamos en contacto con los niños, con nuestros hijos, tanto padres como madres. Pero como dije al final de la misma, lo importante es ver que muchas de estas cuestiones se siguen repitiendo. Y si bien el hombre ya no tiene ese rol de ser el castigador, así como sobre la madre sigue pesando mucho más todo lo relacionado con la crianza, se sigue entendiendo que el lugar fundamental del hombre padre es el de poner límites. Si ustedes buscan en psicoanálisis función paterna, van a encontrar que la función del padre es escindir la diada entre madre e hijo. Y si esto no sucede, el niño
es un niño con posibilidades de ser psicótico, es decir, de ser una persona loca. El padre en el psicoanálisis es alguien que tiene que venir a cortar la relación entre madre e hijo para que esto ayude a su evolución. Tiene que romper con el apego. Horrible, totalmente horrible y nefasto. Porque si bien se habla de una función simbólica, lo mejor que puede hacer un padre es acercarse a esta diada, a este vínculo de apego, integrarse a él y en todo caso hacer también que su hijo lo mire a él, lo tome a él, triangulando el vínculo, pero desde un lugar amoroso, sin venir a romper nada, al contrario, para sumar. Esto no quiere decir que no pongamos límites, pero la idea es no comprar ese lugar del padre castigador, de que la función de la paternidad es venir a, de alguna manera, poner límites y educar, mientras que la madre es la que está encargada de la ternura, del apego. Por supuesto que a nuestros hijos tenemos que enseñarles, tenemos que darle un encuadre para que entiendan qué cosas de alguna manera están bien, qué cosas no están bien, para que puedan vivir en una sociedad. Pero si podemos hacerlo de manera amorosa, aprendiendo por momentos de las mujeres con su sensibilidad en general, podemos armar un excelente equipo de trabajo y salir de ese rol histórico del padre castigador. Por supuesto, tampoco pasarse al otro lado, en el que muchos padres no ponen absolutamente ningún límite y entonces son las madres las que tienen que hacerse cargo de generar algún encuadre para que los niños hagan caso, quedando en el lugar de brujas, de malas, por la ausencia de padres que solamente quieren compartir momentos lindos y disfrutables con sus hijos y les cuesta hacerse cargo de la responsabilidad de decirles que no a algunas conductas, de intervenir cuando hay peleas y las distintas situaciones que se presenten con un hijo que requieran límites. H, D, P. Hora de pensar. Seguramente se estarán preguntando entonces cuál es la diferencia entre un padre y una madre en cuanto al lugar que ocupan en la crianza de sus hijos. A lo largo de los años de trabajo con poblaciones de parejas, con familias y de mucha lectura de distinta bibliografía sobre el tema, podría animarme a decirles que ninguna, aunque esto obviamente pueda sorprender. Aquí es donde, abriendo nuestras cabezas, podemos empezar a entender que lo importante es que para los niños, para los hijos, haya dos adultos o uno en el caso de que no se cuente con otro adulto, que puedan darle confianza, en los que los niños puedan apoyarse. Y eso obviamente también incluye a las parejas que son homosexuales, a las parejas que son de el mismo género, mujer-mujer, varón-varón, o incluso a las parejas que no se identifican con ninguno de estos géneros, que vienen más de la necesidad social de etiquetar que de realmente la imperiosa necesidad de alguien de sentirse una cosa u otra. La pregunta que muchas veces sale, que es bastante recalcitrante, de quién hace de mamá y quién hace de papá en estas situaciones, y que el niño entonces de quién va a aprender el ejemplo y que incluso va a terminar siendo homosexual, No. se sitúa justamente allí, donde estamos pensando que sí o sí tiene que haber una mamá que cumpla determinadas funciones y un papá que cumpla otras, cuando en realidad justamente lo rico de el compartir con un niño
es poder ser un equipo, poder ser, reitero, adultos en los que los niños puedan apoyarse, en los que los niños puedan confiar y que sientan sobre todo amor. Alguna vez mientras estaba estudiando psicología, escuché el término ahijar y realmente creo que esto es posible mientras que haya estas dos personas disponibles. Incluso no importa si este hijo es biológico o es un hijo del corazón. Entonces, ¿en qué se diferencia la función del padre y la de la madre? En nada. Lo importante es que estén presentes. Y ya sabemos que estar presentes no es simplemente estar en el lugar, sino mucho más. Con todos estos movimientos, nos damos cuenta que el rol del padre ha ido cambiando un montón. Y hoy en día aparece, hace un tiempo en realidad, una búsqueda de un modelo de paternidad donde el hombre está mucho más involucrado, entendiendo que su lugar en la crianza de sus hijos es súper importante y que no basta con el aporte económico como sucedía con otras generaciones, donde el padre no se involucraba en tareas de crianza, no aportaba en cuestiones que tenían que ver con acompañar a estos niños. Y sin ir más lejos, no hace tanto, muchos hombres no cambiaban pañales, no se ocupaban de bañar a sus hijos, no solamente de acompañarlos en la escuela, no solamente de involucrarse en cuanto a enseñarles, a compartir con ellos, sino que ni siquiera se ocupaban de tareas básicas. Perfectamente podían estar repartidas entre ambos progenitores. Aproximadamente desde el año 2000 se creó en Estados Unidos el término neopaternidad, para hablar justamente de estos padres que buscan la manera de estar más presentes y reflexionan sobre su paternidad. Este movimiento, si bien surgió en Estados Unidos, es un fenómeno que se va dando en todo el mundo. Tiene que ver con ello el ser hijos de generaciones de padres que no eran apegados, que se ocupaban del trabajo y que en pocos casos era afectivo o cariñoso, porque en los hombres, aunque sean sus hijos, había que mantener ese modelo de masculinidad de tantísimos años de historia, donde lo común era mostrarse como un guerrero, no tener emociones, y en todo caso si aparecían, tenían más que ver con el enojo, la bronca, y no otros llamados negativos, como la tristeza, el dolor, porque eso podía mostrarlos vulnerables. Los padres de las generaciones anteriores nos enseñaban a los hijos que estaba mal llorar, que estaba mal sufrir, que había que aguantarse, produciendo esto muchos daños en todos nuestros vínculos. Por eso, inevitablemente, quienes pertenecemos a esta generación y mucho más los padres más jóvenes, de 30 años por ejemplo, así como socialmente se está revisando el patriarcado, el machismo, estamos empezando a criar diferente. Entonces empiezan a aparecer un montón de libros donde somos los padres los que repensamos nuestro modelo. Aparecen padres que, aunque haya un grupo de madres en el colegio, piden ser incluidos ellos, dejando de ayudar a las madres, dejando de asistirlas, porque la verdad es que cuando armamos una familia, cuando decidimos ser padres, nuestros hijos, en el caso de contar con ambos, nos necesitan a los dos. Por lo tanto, no tenemos que caer en el facilismo de pensar que las mujeres están mejor preparadas para criar que los hombres, porque aunque muchos crean lo contrario, lamento informarles
que el instinto materno no existe. Ellas, al igual que nosotros, cuando viene un niño al mundo, pueden leer, informarse, conversar con amigas que han sido madres, pero en la práctica, una vez que el niño ha salido a este mundo, la escuela empieza para ambos, y decodificar los mensajes del bebé y poder acompañar a los niños y sus complejidades es o debería ser tarea de ambos. En algún momento en el que daba clases en lugares donde me llamaban para hablar de el preparto, es decir, durante el embarazo, sobre todo en el último tiempo, tenía la oportunidad de conversar con padres. Me salía a decirles que si en sus trabajos tomaban decisiones tan importantes que podían poner en riesgo incluso sus empleos, cuando nacieran sus hijos, podían sentirse capacitados para tomar la decisión de cambiarlos si sentían olor. Que no todo tenían que estar preguntando como si fueran secretarios de sus mujeres. Ambos vamos a aprender a ser padres. Y seguramente desde el amor vamos a tomar las mejores decisiones necesarias para poder acompañar a nuestros hijos, porque son lo más importante de nuestras vidas. Pero vale aclarar que si bien los hombres somos los que nos ponemos en un lugar secundario, la cuestión es mucho más compleja de lo que se cree pensando que es una cuestión de comodidad. Si no, fíjense que cuando algún padre quiere estar a la par de su mujer en la crianza y ocuparse de algunos temas, en muchos casos suele ser cuestionado porque no lo hace igual que su mujer, como si hubiera una única forma o una sola forma de hacerlo correctamente. Y entonces, por supuesto, el hombre aprovecha en muchos casos para dejar de hacer distintas cosas y tarde o temprano aparecen los resentimientos, los reclamos y en muchísimos casos todo esto termina en una separación. HDP. Hora de pensar. Tanto en mi libro Padres o Parejas, la oportunidad de crecimiento al transformarse en familia, que puede conseguirse en Argentina en formato físico y para el resto del mundo en formato ebook a través de Amazon, así como en las peñas de padres que coordino hace aproximadamente 10 años, trabajo en todo esto que les compartí, entendiendo, por supuesto, que un cambio de paradigma no se logra del día a la mañana y que el formato de padres con dificultades para conectar con su sensibilidad, a los que les sale más fácil el grito e incluso en algunos casos el golpe, es como un grano de pus infectado. Está allí y duele un montón y que aunque moleste no se puede reventar con los dedos. Para curar nuestras heridas necesitamos revisar no solamente la paternidad, sino nuestra sociedad. Entender que todos venimos de historias donde nuestros padres, por más amorosos que hayan querido ser e intentando hacer lo mejor que pudieron, provienen de generaciones y generaciones que se han tragado el dolor y han seguido adelante. Entonces la idea no es hacer estallar todo por los aires. Al igual que un grano infectado que duele un montón, no puede ser extirpado en un minuto. En la peña, precisamente, al encontrarnos padres de diferentes edades, con niños chiquitos, con hijos que se encuentran en distintas edades, pueden ser bebés recién nacidos y también pueden ser hijos hasta 10 años en algunos casos, lo maravilloso que sucede es que al no sentirse juzgados, encontrar la libertad para hablar de lo que les pasa, de lo que sienten y revisar cómo fueron criados ellos mismos, de pronto aparecen las emociones, generando una red lo suficientemente resistente para poder hablar de cuando el paradigma
clásico de la paternidad, como un fantasma sigue gobernando nuestra masculinidad y por momentos se vuelve un bastión. Darse cuenta de ello, poder ponerse empáticamente en el lugar de sus mujeres, pensar ellos cómo se sienten sus hijos cuando les gritamos o les prohibimos expresar emociones porque hay que ser machos o hay que defenderse, va dando sus frutos. Y por ello suele ser uno de los espacios que más elijo y me gustan de todas las actividades que realizo. Porque yo tampoco soy un padre perfecto, muy por el contrario. A mí también me pasa, más psicología y conocimientos que tenga al respecto, que tengo que cuidarme de ese monstruo duro, exigente, castigador, que por muchísimos años predominó como modelo de paternidad. Todos los días lucho para poder decirle a mis hijos muchas más veces te amo de lo que me dijeron a mí mismo. Y ojo, no es que me haya faltado amor. Por suerte tuve papás maravillosos, pero que en general expresaban su amor, pero que en general expresaban su incondicionalidad y amor, haciendo que no nos faltara nada, no entendiendo, como entendemos las nuevas generaciones, lo importante que es recibir abrazos, besos y mimos, no solo por parte de las madres, sino también de los papás. No tengo ninguna duda de que algo está cambiando. Sé que las generaciones venideras van a escuchar este podcast y les va a resultar obsoleto. Ojalá así sea. HDP. Hora de pensar. Espero que les haya gustado este episodio. Para poder escuchar otros capítulos de HDP, Hora de Pensar, en la plataforma que acabas de escuchar el mismo, podés colocar me gusta, seguir y por supuesto recomendar el podcast. Recordá que solo lo hago con el fin de que todos nos tomemos un rato, aunque sea, para pensar distintas temáticas relacionadas a los vínculos. HDP se encuentra alojado en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, incluso en YouTube, así como también en iVoox. Te espero por allí o en mi Instagram, el psicólogo y sexólogo, para enterarte de más novedades. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. HDP. Hora de pensar.